palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Saludos, bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Quisiéramos agradecer a Dios en esta mañana. Nos encontramos en el primer día de la semana y queremos compartir con ustedes un estudio más. Un estudio más que va a ser de beneficio para nuestras vidas, para nuestras almas, y así quisiéramos que cada uno de ustedes puedan disfrutar de este maravilloso mensaje para el día de hoy y que el Señor pueda grabar cada verdad en nuestros corazones. Ahí donde están, antes de comenzar, quisiéramos orar. Vamos a pedirle la dirección a nuestro Creador y que Él sea quien nos dirija en esta mañana. Maravilloso Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Hay algo en nuestros corazones que debe quedar en claro, Señor, es que sin usted nada podemos hacer. Que sin usted lo único que podemos ser polvo, Señor, y necesitamos tener esa composición entre lo divino y lo humano, para que así se pueda, Señor, realizar una obra maravillosa en nosotros. Acompáñenos en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón de cada persona que vamos a estar, Señor, presente en este estudio. Que su palabra sea bendita y que nosotros sigamos la línea, Señor, que ha dejado para así poder testificar hasta que usted venga por segunda vez. Le pedimos estos favores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, para el día de hoy tenemos como título la segunda fiesta anual. Como ustedes saben, la segunda fiesta anual corresponde a la fiesta del Pentecostés. Si revisamos el griego, la palabra Pentecostés diría Pentecoste, que como significado tendría quincuagésimo, la palabra quincuagésimo que viene del número 50 o viene reconocido como la palabra 50. Entonces, cuando hablamos del Pentecostés, estamos hablando del día 50. ¿Y qué sucedió el día 50? Se derramó de alguna manera para su época la lluvia temprana y también como resultado para este tiempo se derramará la lluvia tardía. Entonces, queridos hermanos, vamos a comenzar este estudio para el día de hoy, pero antes de poder leer la pregunta, quisiéramos leer el capítulo 23 del libro de Levítico y el verso 21. Ojo acá, si tienes ahí tu Biblia, hermano, amigo, subraya este punto importante y vamos a leer para poderle darle significado y así poder entenderlo. Dice: y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo. La palabra estatuto perpetuo, en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Hermanos queridos, de alguna manera la palabra de Dios presenta dos términos: la palabra simbólica y la palabra literal. La palabra literal, podríamos decir, desde el inicio, con los sacrificios allá en el Sinaí, hasta la época de Cristo, se dio en todo su esplendor. Literalmente se pudieron celebrar esas fiestas. Literalmente se pudieron hacer esos sacrificios. Se pudo cumplir con Dios, literalmente. De Cristo para adelante, la fiesta ha tenido fin. Literalmente sí, podríamos decir, literalmente ha tenido fin, pero simbólicamente ha tenido fin, y la respuesta es no, mi querido hermano. ¿Y por qué no ha tenido fin? Porque de alguna manera tendrá que celebrarse esta fiesta por última vez en la tierra
cuando se dé su cumplimiento. Esto significa de que simbólicamente o espiritualmente, cada vez que llega la fecha del Pentecostés, aún espiritualmente se está celebrando. Aún espiritualmente se está celebrando. De repente no podamos entender lo que está mencionando la Biblia cuando dice estatuto perpetuo. Y es por eso que puede contradecir, algunos de los enemigos de la verdad pueden contradecir y decirnos a nosotros que no estamos cumpliendo con el estatuto que ha dejado el Señor porque es perpetuo, que se debe celebrar. Por eso que algunas religiones, escuchen bien, algunas religiones lo celebran todavía esta fiesta. Lo celebran todavía esta fiesta. Entonces, pero entendamos lo que significa literalmente y lo que significa simbólicamente. Por eso, cuando hablamos de la palabra tipo, estamos hablando de la palabra simbólica. Entonces, queridos hermanos, vamos a la primera pregunta. Dice la primera pregunta, ¿qué otros nombres tenía la fiesta del Pentecostés? Indiscutiblemente, la palabra tiene diferentes significados en lo que se representa esta fiesta. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 23 y el verso 16. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 23 y el verso 16. Dice la palabra, también la fiesta de la siega. Entonces, ese es el otro nombre que se le da también al Pentecostés, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, ¿cómo se le conoce? Se le conoce como la fiesta de la siega, o también se le puede conocer como la fiesta de la cosecha. Entonces, esos son los nombres que se le presenta a la Biblia, y cuando tú leas esta palabra, o cuando tú veas esta palabra, entenderás que está hablando del Pentecostés. Entonces, queridos hermanos, la pregunta en esta mañana, ¿qué otros nombres tenía la fiesta del Pentecostés? También vamos a buscar en el capítulo 34 del libro de Éxodo, y vamos a leer el verso 22. El mismo libro, el capítulo 34, y vamos a leer el verso 22. Dice la palabra, también celebrarás la fiesta de las semanas, de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. También se le conocía como la fiesta de las semanas. Otro nombre que podemos identificar ahí, conocido como la fiesta de las semanas. Entonces, esos nombres se les puso a la fiesta del Pentecostés, y es por eso que nosotros, cuando leamos las Sagradas Escrituras, encontraremos estos nombres que representan a la fiesta del Pentecostés. Entonces la pregunta dice, ¿qué otros nombres tenía la fiesta del Pentecostés? Y vamos a poner como respuesta la fiesta de la siega, o también de la cosecha. Esos son los otros nombres. Recuerden esto, la fiesta de la siega o cosecha, la fiesta de las semanas, o también se le conocía como la fiesta de las primicias. Entonces, esos son los nombres que corresponden a la fiesta del Pentecostés, y cuando nosotros leamos de esta manera, vamos a entender que se está hablando del Pentecostés o del día 50. Entonces, queridos hermanos, tenemos una pregunta más para esta mañana. Dice, ¿cuándo se celebraba aquella fiesta? Muy importante, muy interesante. ¿Cuándo se celebraba aquella fiesta? Vamos a buscar el libro de Levítico, el capítulo 23, y vamos a leer el verso 15, y vamos a dejar que la palabra nos explique qué día se celebraba esta fiesta. Levítico, el capítulo 23, y vamos a leer el verso 15. Dice la palabra, y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, o sea, el primer día de la semana. ¿De qué fecha? Estamos hablando después de la Pascua. Y contaréis desde el día que sigue del día de reposo
desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Nos está refiriendo a la fiesta de las primicias, que se celebraba un 16 de Abib. Entonces, voy a repetir, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. O sea, estamos hablando del día domingo, porque se celebraba la fiesta de las primicias el día domingo. Entonces, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Si ustedes pueden contar las 7 semanas y lo multiplican por 7, entonces ustedes se darán cuenta que llega a un resultado de 49 y más un día llega al día 50. Noten el verso 16, dice, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis de nuevo el grano a Jehová. Entonces, hay una representación muy interesante acá al ofrecer el grano en lo que es el 16 de Abib y 50 días después, de alguna manera también se ofrece el grano. Se ofrece las primicias al Señor porque ese es lo que representa algo interesante en la vida de lo que sería en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, también el verso 21 dice lo siguiente. Vamos a leer. Y convocaréis en este mismo día, lo acabamos de leer al comenzar, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Pueden ustedes notar que está hablando de esta fiesta y de lo que se hacía 50 días después o en el día 50. Entonces nos está recomendando que esto no acabaría simplemente con lo que representaría el suceso, sino que sería perpetuo hasta que Cristo venga por segunda vez. La pregunta dice, hermanos, ¿cuándo se celebraba aquella fiesta? Acá tenemos 2 preguntas. Vamos a responder la primera, ¿cuándo se celebraba? Y la misma palabra nos dice que, muy bien, entonces, 50 días después de la Pascua. Esa es la fecha ya dada por el Señor para la celebración de esta fiesta. Por eso lo entendemos como el Pentecostés. Pero también tenemos la otra pregunta. ¿Con qué objetivo habían sido designadas estas fiestas anuales? ¿Cuál era el objetivo de estas fiestas? Porque no simplemente se ha celebrado estas fiestas, así como hoy en día la persona no sabe por qué celebra, pero esta fiesta tenía un objetivo, tenía un significado importante. Entonces, esta fiesta tenía como significado de mirar a Cristo y ser varones santos. Eso es lo que dice el testimonio, de mirar a Cristo y ser varones santos. Vamos a leer el testimonio para poder corroborar con lo que estamos poniendo como respuesta. Y dice en Patriarcas y Profetas, página 320. Se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor y llevarle sus ofrendas de gratitud y las primicias de abundancia que Él les diera. Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos. Si ustedes pueden notar, fue declarado el objeto de todos estos reglamentos. No servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. El Señor dijo, habéis de serme varones santos. Es el significado, dignos de ser reconocidos por un Dios santo. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando dice la pregunta, ¿con qué objetivo habían sido designadas estas fiestas anuales? El objetivo era muy importante de
que nos señalaba a Cristo y que quería que cada uno de sus hijos sean varones santos, que imiten a lo que sería nuestro Señor Jesucristo. Para esa época, nuestro Señor Jesucristo todavía no había hecho su aparición, pero por enseñanza simbólica entendíamos que aquel cordero o aquel animal que estaba muriendo en el sacrificio representaba al Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de la segunda fiesta anual del Pentecostés. Si tú estás allí escuchando este mensaje, queremos que tú analices el día de hoy, de repente puedas sacar un extracto muy importante de esta fiesta, porque tiene que ver mucho a lo que acontecerá más adelante. Tiene que ver mucho con la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento, a qué se estaba refiriendo o qué representaba esta fiesta. No es simplemente que le pusieron nombre a esta fiesta, como hoy en día se pone a cualquier fiesta, sino que representa a algo importante en el plan de salvación. Entonces, queridos hermanos, tenemos una siguiente pregunta. ¿Cuál era el significado de los dos panes presentados ante el Señor? También tenemos una pregunta más. ¿Qué más era ofrecido aparte de los dos panes? Para eso vamos a buscar el libro de Levítico 23 del 17 al 20. Y vamos a leer detenidamente. Dice lo siguiente: de vuestras habitaciones traeréis, dice, 2 panes para ofrenda mecida. Noten ustedes que ese día de la fiesta solemne, que se celebraba cualquier día que cayese el día 50, que puede ser segundo día, tercer día, pero que se lo declaraba santo o sábado ceremonial, el Señor dice: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. Entonces, dice que serían cocidos con levadura como primicias para Jehová. En este caso, ya no es como la Pascua, o los panes sin levadura, sino en este caso es panes con levadura, y que serían como primicia, dice, para nuestro Señor. Entonces estos panes serían cocidos, dice el 18, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto. Pueden notar ustedes un cordero de 1 año sin defecto. Luego dice un becerro de vacada, y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Todas estas ofrendas que se están presentando acá tienen un significado importante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesús. Todo lo que mencionamos, como por ejemplo cuando hablamos del pan, representa a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, en el libro de San Juan, el capítulo 6. Y cuando hablamos también, hermanos queridos, de lo que significa el Cordero, hablamos de lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 29, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros mencionamos al becerro, encontramos que en el día de la expiación Aarón sacrificaba un becerro para él y su familia. Estos animales representan a nuestro Señor Jesucristo. En sus etapas, cómo se presenta, en la forma de cómo se presenta, en el tipo de cómo se presentan los animales, está representando a nuestro Señor Jesucristo. Y también dice 2 carneros. Noten ustedes que estos 2 carneros también tienen una presentación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Señor no solamente ha muerto en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Podemos tener 2 representaciones en este caso, hermanos queridos, en la parte literal y en la parte simbólica. Por eso se está presentando como 2 partes. Y también dicen que serían holocausto y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. También se presentaban vino y aceite.
Esto era la presentación que se daba en ese día de fiesta. Y el vino, ustedes saben que representa también la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El aceite representa también lo que sería el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, todos estos puntos, queridos hermanos, cuando se presentaba en el sacrificio, tenían un gran significado. Tenían un gran significado, que esto se estaba presentando en lo que sería literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que iba a morir por nosotros. Esa era la representación, y todas estas ofrendas tenían que quemarse de alguna manera con fuego del cielo. El fuego que caía del cielo consumía a estas ofrendas, entonces era aceptada estas ofrendas. Entonces, tenemos también el verso 19, dice: ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. En este caso, el macho cabrío se va a sacrificar y la sangre de alguna manera va a ser llevada al santuario para el perdón de nuestros pecados, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán, dice, cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Entonces pueden ustedes notar que acá hay 2 cosas importantes que se hace el día de la fiesta. El holocausto, que se consume los animales en olor grato a Jehová, y también el sacrificio de estos siguientes animales como el macho cabrío. También tenemos los corderos de 1 año, y que serían como ofrenda de paz, que el sacerdote ofrecería como primicias frente a nuestro Creador, a ese Dios santo en ese día de la fiesta. Entonces tiene que ver bastante con lo que iba a suceder o con lo que va a suceder, porque Él viene por segunda vez. Él viene a llevar a su pueblo escogido, y todo lo que nosotros podemos leer ya se dio con su muerte. Todas estas cositas que representan a Él mismo. No es que sea cada parte represente a otro ser. Todas estas cositas están representando a nuestro Señor Jesucristo. Las libaciones representan a nuestro Señor Jesucristo, el becerro, los corderos, lo que representa el macho cabrío, todo representa a nuestro Señor Jesucristo. El pan, todo apunta a Él, queridos hermanos. No es que solamente una sola cosa represente a Él. Todo lo que representa o lo que está mencionando la palabra representa a nuestro Señor Jesús. Entonces, el testimonio en Cristo en su santuario, en la página 37, dice: mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. Noten que ya se los preparaba, porque llegaba el 10 de octubre, donde ellos tenían que doblar sus rodillas y pedirle perdón al Señor. Y en estas fiestas se le estaba ya preparando para que el pueblo entendiera lo que significa el día del juicio. También nos enseña a nosotros, de alguna manera, nos da un gran significado en lo que representa a esta fiesta. Entonces dice: en la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no hacía completa la expiación por el pecado. Interesante que la sangre no hacía completa, dice, solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Entonces, ¿qué sucedía? Solo proveía un medio en virtud. Entonces, al ofrecer la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de su transgresión y expresaba su fe en aquel que habría de quitar los pecados del mundo. Al hacer eso, ¿qué estaba mencionando el hombre, la mujer? Estaba apuntando a Jesucristo, a nuestro Salvador. Pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. Si hacía eso, no quedaba
completamente exonerado, dice. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando su ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. Entonces, en estas fiestas, ¿qué se hacía? Solo de alguna manera se estaba justificando por esa época, pero no quedaba completamente limpio. Todavía había algo que lo estaba atando, que lo estaba jalando, porque no había limpieza aún y el pecado no era quitado de ahí hasta que sucediese el día de la expiación. Entonces dice, en esa forma los requerimientos de la ley que exigían la vida del pecador quedaban satisfechos entonces en su carácter de mediador. Entonces ahí había una representación simbólica a lo que sería la representación literal cuando Cristo muere por nuestros pecados. Y todas esas fiestas que se celebraban estaban apuntando a lo que sería ese gran día cuando nuestro Señor Jesús muere por cada uno de nosotros. Dice la pregunta, ¿cuál es el significado de los 2 panes presentados ante el Señor? Los panes representaban a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que acabamos de mencionar. Los panes representaban a nuestro Señor Jesús. ¿Qué más era ofrecido aparte de los 2 panes? 7 corderos de un año, un becerro de vacada y 2 carneros. Y también un macho cabrío y 2 corderos más para el sacrificio. ¿No? Pues lo dividimos de esa manera. Entonces tenemos para el holocausto y para el sacrificio los animales que corresponden. Eso es lo que se ofrecía en el día del Pentecostés. Y así también nos estaba ya llevando a generar ese pensamiento que Cristo iba a hacer su presentación literal con su muerte en la cruz. Hermanos y amigos, el día de hoy hemos hablado de la segunda fiesta anual y esperemos que el Señor les pueda ayudar a comprender, que es muy importante, que es base para poder nosotros seguir escudriñando y esperar la segunda venida de Cristo. En esta mañana que el Señor pueda bendecir su hogar, que el Señor pueda ayudarles a cada uno de ustedes y seguir avanzando en este mensaje y poder comprender cada palabra que sale de la boca de Dios. Un abrazo a la distancia, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones para todos.